La historia de la creación del mundo, según los antiguos egipcios, comienza en la oscuridad total, un caos insondable donde no existía ni tierra, ni cielo, ni seres vivos. Solo el Nan, una vasta extensión de aguas primordiales, flotaba en este vacío. Los egipcios, a lo largo de su historia, contaron esta creación de distintas maneras, dependiendo de la ciudad desde la que narraran los mitos. Sin embargo, todos coincidían en que el universo emergió del caos en un acto divino que dio origen al orden, un concepto fundamental que regiría tanto la vida como la muerte en el antiguo Egipto. En Heliópolis, una de las ciudades más antiguas y sagradas, se cree que el mundo comenzó con Atum, el dios creador. Atum, solitario en el Nan, deseaba crear vida. Se cuenta que, al tomar una bocanada de aire, escupió a sus hijos gemelos, Su, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Estos dos seres cósmicos se separaron para formar el cielo y la tierra. De su unión nacieron Heb, la tierra, y Nat, el cielo estrellado. Sin embargo, Nat fue colocada encima de Heb, estirándose como un arco por encima de él, separando el cielo de la tierra para siempre. Estos dioses, a su vez, dieron vida a las primeras deidades que formarían parte del destino de Egipto: Osiris, Isis, Set y Neftis. En Hermópolis, otro mito relataba la existencia de la Octohada, 8 dioses primordiales que representaban las fuerzas elementales del caos, tales como las aguas, la oscuridad y el vacío. De su unión, emergió un montículo en medio de las aguas del Nan, y sobre él apareció el sol, dando vida al orden y la creación. Este sol representaba a Ra, el dios supremo, que gobernaría tanto el cielo como la tierra. Ra, el dios del sol, fue quizás el más importante de todos. En los primeros momentos de la creación, fue Ra quien emergió de las aguas primordiales para traer la luz al mundo. Se le consideraba el creador y protector de toda vida, y su recorrido diario a través del cielo representaba el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Ra, en su barco solar, viajaba por el cielo durante el día, pero por la noche descendía al inframundo, enfrentándose a las fuerzas del caos, representadas por la serpiente Apophis. Solo al derrotar a Apophis cada noche, Ra podía renacer al amanecer, asegurando la continuidad del mundo. Junto a Ra, otra figura central era Osiris, el dios de los muertos y del más allá. Osiris no solo reinaba sobre el inframundo, sino que también era visto como un dios benevolente que enseñó a los humanos la agricultura y el orden social. Sin embargo, la historia de Osiris no está completa sin mencionar a su esposa y hermana, Isis, la diosa de la magia y la maternidad. Isis era famosa por su sabiduría y su capacidad de proteger a los vivos y a los muertos. Su devoción por Osiris, especialmente después de su asesinato a manos de Set, la convirtió en la madre divina por excelencia. Horus, el hijo de Osiris e Isis, representaba el cielo y la realeza. Tras la muerte de su padre, Horus luchó ferozmente contra su tío Set para reclamar el trono de Egipto, lo que simbolizaba la lucha entre el orden y el caos. En contraposición, Set era el dios del caos, la violencia y las tormentas. Aunque en los primeros tiempos también se le veneraba como protector, su imagen fue transformándose en una figura maligna, especialmente después de su traición y asesinato de Osiris. Sin embargo, Set no era del todo malvado. En ciertos mitos, también se le atribuía la protección del sol durante su viaje nocturno por el inframundo. Anubis, el dios de la momificación y los ritos funerarios, jugaba un papel crucial en la transición de los difuntos al más allá. Su figura de chacal, asociada a los cementerios y el proceso de embalsamamiento, lo convertía en una de las deidades más temidas y veneradas. Finalmente, Bastet, la diosa con cabeza de gato, era adorada como protectora del hogar, la fertilidad y los gatos. A diferencia de muchas otras deidades egipcias que representaban aspectos más terribles de la naturaleza, Bastet era vista como una diosa benévola, cercana a los humanos y protectora de sus hogares. El panteón egipcio no solo representaba las fuerzas de la naturaleza, sino también los conflictos y equilibrios entre el orden y el caos, la vida y la muerte, lo terrenal y lo divino. A medida que los dioses interactuaban en estos mitos, construían el marco de la realidad egipcia. Pero el drama del panteón no estaría completo sin la trágica historia de Osiris. La historia de Osiris es una de las más poderosas y conmovedoras de la mitología egipcia. Su mito no solo explica el origen del reino de los muertos, sino que también representa la esperanza de la vida después de la muerte y el ciclo eterno de la regeneración. Osiris, el dios benevolente que enseñó a los humanos la agricultura y las leyes, era adorado por todos, lo que provocó la envidia y el odio de su hermano, Set, el dios del caos y la destrucción. El mito comienza con Osiris como gobernante de Egipto, trayendo paz y prosperidad a la tierra. Bajo su liderazgo, la civilización floreció, y los seres humanos aprendieron a cultivar la tierra y a vivir en armonía. Sin embargo, Set, cegado por los celos, conspiró para derrocar a su hermano. Durante un banquete, Set ideó un plan diabólico, hizo construir un magnífico sarcófago a la medida exacta de Osiris. Cuando lo presentó como un regalo, propuso que quien pudiera encajar perfectamente dentro de él,
lo recibiría como obsequio. Osiris, sin sospechar nada, se tumbó en el sarcófago, y en ese momento, Set y sus secuaces lo sellaron y lo arrojaron al río Nilo. La corriente del río llevó el sarcófago hasta las costas de Biblos, donde quedó atrapado entre las ramas de un gran árbol. Mientras tanto, Isis, la esposa y hermana de Osiris, desesperada por encontrar el cuerpo de su amado, emprendió un largo viaje en busca de su esposo. Su devoción no tenía límites, y con la ayuda de Anubis, el dios de los muertos, y Tot, el dios de la sabiduría, finalmente localizó el cuerpo de Osiris. Pero el malvado Set no había terminado. Cuando descubrió que Isis había encontrado el cuerpo de su hermano, lo desmembró en 14 pedazos y los dispersó por todo Egipto, tratando de asegurarse de que Osiris nunca pudiera regresar. Sin embargo, Isis, con su magia y determinación, buscó cada uno de los fragmentos del cuerpo de Osiris. Ayudada por su hermana Neftis, logró reunir casi todos los pedazos, excepto uno, el falo de Osiris, que se había perdido en el río. A pesar de ello, Isis utilizó su poderosa magia para reconstruir el cuerpo de Osiris, y con la ayuda de Anubis, lo embalsamó y lo revivió temporalmente. En ese momento de resurrección, Isis concibió a Horus, el futuro dios del cielo y la venganza, quien sería la clave para derrotar a Set y restaurar el orden en Egipto. Aunque Osiris no pudo regresar a la vida terrenal de manera completa, se convirtió en el rey del inframundo, gobernando sobre los muertos y juzgando a las almas que llegaban al más allá. El mito de Osiris no solo narra su muerte y resurrección, sino que también establece uno de los principios más importantes de la religión egipcia, la vida después de la muerte. Osiris se convierte en el símbolo de la regeneración, del ciclo perpetuo de la vida, la muerte y el renacimiento, no solo para los dioses, sino también para los mortales que, a través de los ritos funerarios y la momificación, esperaban unirse a él en el más allá. La muerte de Osiris marcó el inicio de una feroz y prolongada batalla entre su hijo, Horus, y el despiadado Set, su tío, por el control del trono de Egipto. Esta confrontación no solo definió el destino de los dioses, sino que también simbolizó el conflicto eterno entre el orden y el caos, una lucha que resonaría profundamente en la vida de los egipcios. Horus, el hijo póstumo de Osiris e Isis, fue criado en secreto por su madre en las marismas del delta del Nilo. Desde su nacimiento, Isis supo que su hijo estaba destinado a vengar la muerte de su padre y restaurar el orden en Egipto. Bajo la tutela de su madre, y con la ayuda de otros dioses como Tot, Horus creció en fuerza y sabiduría, preparándose para su inevitable enfrentamiento con Set, quien mientras tanto había usurpado el trono y gobernaba con mano de hierro. Cuando Horus alcanzó la mayoría de edad, decidió reclamar su derecho al trono. La disputa se llevó ante el Consejo de los Dioses, quienes se reunieron para decidir quién era el legítimo rey de Egipto. Ra, el dios del sol y líder de los dioses, presidía el juicio. Sin embargo, la decisión no fue sencilla, pues Set, siendo hermano de Osiris, también tenía un reclamo legítimo al trono. Así comenzó una serie de pruebas, desafíos y enfrentamientos entre Horus y Set que durarían años. La batalla más emblemática fue una confrontación física en la que ambos dioses se transformaron en poderosos animales. Set adoptó la forma de un feroz hipopótamo, mientras que Horus se convirtió en un halcón, su forma sagrada. Durante esta batalla, Horus sufrió una grave herida cuando Set le arrancó uno de sus ojos. Sin embargo, gracias a la magia de Tot, el dios de la sabiduría, el ojo de Horus fue restaurado. Este ojo, conocido como el ojo de Horus o Udhat, se convirtió en un símbolo de protección, poder y sanación en la cultura egipcia. A pesar de la violencia de estos enfrentamientos, la lucha entre Horus y Set no solo era física, también incluyó enfrentamientos en los tribunales divinos. Set intentaba manipular a los otros dioses con argumentos y estratagemas, pero Horus, apoyado por Isis y otros aliados, persistió en su búsqueda de justicia. Uno de los episodios más intrigantes de este conflicto fue cuando Isis, en un acto de astucia, engañó a Set para que admitiera que el legítimo heredero al trono era Horus. Con la evidencia en su contra, el Consejo de los Dioses no tuvo más remedio que declarar a Horus como el verdadero rey de Egipto. Finalmente, después de años de disputas, el conflicto llegó a su fin. Los dioses declararon a Horus como el vencedor y lo coronaron como el legítimo faraón, unificando nuevamente Egipto bajo el orden divino que Osiris había establecido. Set, aunque derrotado, no fue destruido por completo. Fue exiliado al desierto, donde continuaría representando el caos, pero bajo un rol más controlado dentro del equilibrio cósmico. La victoria de Horus no solo restauró el orden en Egipto, sino que también estableció el principio de la realeza divina. Desde ese momento, cada faraón se consideraba la encarnación de Horus en la tierra, mientras que en el más allá, se unían con Osiris para gobernar junto a él en el inframundo. Esta relación entre Horus y Osiris, entre el rey terrenal y el rey de los muertos, reforzó la idea de que el faraón no solo era un gobernante en vida, sino también en la muerte. Sin embargo, mientras Horus gobernaba el reino de los vivos, el dios del sol, Ra, continuaba su viaje diario por el cielo y el inframundo,
enfrentando su propia batalla contra el caos en forma de la serpiente Apophis. Ra, el dios del sol, ocupaba un lugar central en la cosmovisión egipcia. Era más que el creador del universo, representaba el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento que influían no solo en el reino de los dioses, sino también en el mundo de los humanos. Cada día, el recorrido de Ra por el cielo simbolizaba la luz, la vida y el orden, mientras que su viaje nocturno a través del inframundo representaba la batalla contra el caos y la oscuridad. Este ciclo, repetido día tras día, garantizaba que el cosmos siguiera en equilibrio. El día comenzaba con el amanecer, cuando Ra ascendía desde el horizonte oriental en su barco solar, el Maniet. En este punto, Ra encarnaba al joven dios Khepri, representado como un escarabajo, símbolo de renacimiento y regeneración. Al ascender por el cielo, Ra viajaba en su espléndido barco acompañado por otras deidades que lo protegían y lo asistían en su viaje. Este viaje diurno no solo iluminaba el mundo, sino que también marcaba el ritmo de la vida en la tierra, el crecimiento de las cosechas, el paso del tiempo y el ciclo de las estaciones. Al llegar al mediodía, Ra alcanzaba el punto más alto de su recorrido y se manifestaba en su forma más poderosa, como el dios pleno de la fuerza y el vigor. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, Ra envejecía, y cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, su forma cambiaba nuevamente, esta vez en Atum, el dios del atardecer. En ese momento, Ra ya no era joven ni lleno de energía, sino un dios anciano que se preparaba para el desafío más grande, el viaje nocturno a través del inframundo. Al caer la noche, Ra descendía al Duat, el reino de los muertos, en su segunda barca, la Mesektet. En este inframundo, Ra se enfrentaba a fuerzas oscuras y caóticas que trataban de interrumpir el orden del cosmos. Su mayor enemigo era Apophis, una serpiente gigantesca que representaba el caos absoluto. Cada noche, Apophis intentaba destruir a Ra y sumir al mundo en la oscuridad eterna, pero Ra, acompañado por dioses protectores como Set, combatía a la serpiente en una batalla épica. Esta lucha no era solo simbólica. Para los egipcios, representaba el equilibrio delicado entre el orden, Ma'at, y el caos, Isfet, entre la luz y la oscuridad. El viaje de Ra por el Duat no solo era una batalla contra Apophis, sino también un recorrido por las regiones del inframundo. Mientras navegaba por estas aguas oscuras, Ra iluminaba las profundidades y guiaba a las almas de los muertos. Era aquí donde el alma de cada difunto se enfrentaba al juicio de Osiris, y su corazón era pesado contra la pluma de Ma'at para determinar su destino en el más allá. El triunfo de Ra sobre Apophis cada noche era crucial no solo para su propio renacimiento, sino también para la continuidad de la vida en la Tierra. Si Ra no lograba derrotar al caos, el sol no volvería a salir, y el mundo quedaría sumido en la oscuridad para siempre. Finalmente, al amanecer, Ra emergía victorioso del inframundo, renaciendo una vez más como Khepri para iniciar un nuevo día. Este ciclo eterno de nacimiento, muerte y resurrección simbolizaba la renovación constante de la vida, tanto en el cosmos como en la tierra. Era un recordatorio para los egipcios de que, aunque el caos siempre estaba presente y las fuerzas oscuras nunca dejaban de intentar destruir el orden, el poder del bien y de la luz siempre prevalecería. El ciclo solar de Ra no solo afectaba a los dioses, sino que también influía en el destino de los humanos. Para los egipcios, la vida en la tierra era solo una fase de un ciclo mayor, uno que continuaba en el más allá. La preparación para la vida después de la muerte, el juicio de las almas y el viaje hacia la eternidad estaban profundamente conectados con el viaje de Ra. En la cosmovisión egipcia, la vida después de la muerte no era simplemente una continuación de la existencia terrenal, era un complejo viaje a través del inframundo, donde el destino de cada alma estaba determinado por el juicio de Osiris. Este proceso reflejaba la creencia en una vida eterna, pero solo para aquellos que demostraran ser dignos de ella. La preparación para este viaje comenzaba mucho antes de la muerte, con elaborados rituales y prácticas que aseguraban que el difunto tuviera una transición adecuada al más allá. Una de las prácticas más importantes era la momificación, un proceso meticuloso destinado a preservar el cuerpo para la eternidad. Los egipcios creían que el cuerpo debía permanecer intacto para que el alma pudiera reconocerlo y regresar a él en el más allá. La momificación implicaba la extracción de los órganos internos, la deshidratación del cuerpo con sales y su embalsamamiento con resinas y vendas. Los cuerpos momificados se colocaban en sarcófagos decorados con inscripciones mágicas y amuletos que ayudaban a proteger al difunto durante su viaje al inframundo. El inframundo egipcio, conocido como el Duat, era un reino oscuro y complejo, lleno de obstáculos y peligros. La travesía a través de este reino no solo era física, sino también espiritual. El alma del difunto, conocida como el Bea, debía enfrentar varios desafíos y pruebas. El primer gran obstáculo era el paso a través de una serie de puertas guardianas, cada una custodiada por monstruos y espíritus malignos. Estos guardianes podían ser apaciguados mediante conjuros y rituales escritos en los textos de los sarcófagos o textos de los muertos. Una vez superadas las puertas, el difunto llegaba al Salón de las Dos Verdades, donde el juicio de Osiris tenía lugar. Aquí,
el corazón del difunto era colocado en una balanza junto a la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. El corazón representaba la esencia moral del difunto, mientras que la pluma simbolizaba la verdad. Si el corazón pesaba lo mismo que la pluma, el alma era considerada pura y digna de entrar al paraíso, conocido como el Campos de Juncos. Este era un lugar de eterna felicidad y abundancia, donde el difunto vivía en paz y armonía, disfrutando de una existencia sin fin. Sin embargo, si el corazón era más pesado que la pluma, indicaba que el alma estaba llena de pecados. En este caso, el alma sería devorada por Amit, una temible criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo, que representaba la aniquilación espiritual. La devoración por Amit significaba la destrucción completa del alma, la cual se disolvería en la oscuridad eterna, sin esperanza de resurrección. La importancia de la vida después de la muerte también se reflejaba en los rituales funerarios y los objetos enterrados con el difunto. Los egipcios colocaban ofrendas de alimentos, bebidas y objetos personales en las tumbas para asegurar que el difunto tuviera todo lo necesario en su nueva vida. También se incluían textos mágicos, amuletos y estatuillas que ayudaban a proteger al alma y a garantizar su bienestar en el más allá. El concepto de vida después de la muerte estaba intrínsecamente ligado al ciclo diario del sol y al mito de Osiris. Así como Ra renacía cada mañana después de su lucha nocturna contra el caos, los egipcios creían que el alma también podía renacer en una forma eterna si pasaba el juicio de Osiris con éxito. Este ciclo de muerte, juicio y renacimiento reflejaba la esperanza de una existencia perpetua más allá de la muerte, un reflejo de la eterna renovación del mundo. A medida que la mitología egipcia evolucionaba, los dioses menores y los mitos regionales comenzaron a tener un papel cada vez más importante, agregando matices y complejidades a la visión del más allá y la vida en la tierra. Estos dioses y leyendas regionales enriquecieron el tapiz de la religión egipcia, creando una red de creencias que conectaba a todos los aspectos de la vida y la muerte. A lo largo de la vasta historia de la mitología egipcia, el panteón no se limitaba a las grandes deidades como Ra, Osiris y Horus. Los dioses menores y los mitos regionales también jugaban un papel crucial en la vida religiosa y cultural del antiguo Egipto. Estos dioses y leyendas regionales no solo reflejaban las creencias locales, sino que también enriquecían la cosmovisión egipcia con una variedad de aspectos y facetas. Entre los dioses menores, muchos estaban asociados con la vida cotidiana, la naturaleza y las fuerzas específicas del cosmos. Por ejemplo, Api era el dios del Nilo, y se le representaba como una figura robusta y alegre que simbolizaba la fertilidad y la abundancia del río. Api era crucial para la agricultura egipcia, ya que el desbordamiento anual del Nilo traía sedimentos fértiles que renovaban las tierras de cultivo. Su adoración era esencial para asegurar cosechas abundantes y prosperidad en Egipto. Otro dios importante en el panteón menor era Taberet, la diosa de la maternidad y el parto. Representada con cuerpo de hipopótamo, cabeza de leona y pechos de mujer, Taberet estaba asociada con la protección de las mujeres durante el embarazo y el parto. Los egipcios colocaban amuletos de Taberet en las casas y cerca de las mujeres embarazadas para asegurar un parto seguro y la protección de los recién nacidos. Los mitos regionales también eran fundamentales para comprender la rica tapeza de creencias egipcias. Cada ciudad y región en Egipto tenía sus propios dioses locales y leyendas que reflejaban las particularidades culturales y geográficas de cada área. En la ciudad de Tebas, por ejemplo, Amón se elevó a la prominencia como el dios principal. Amón, inicialmente un dios de la fertilidad, se convirtió en una deidad creadora y unificadora, siendo adorado en su forma de Amón-Ra durante el Nuevo Reino, cuando Tebas era la capital de Egipto. En Heliópolis, Ra era el dios solar principal, pero también estaba asociado con Atún y el concepto de la creación. Aquí, el mito de la creación relataba que Atún, en su forma primordial, emergió del caos primordial para crear el mundo. Este mito se centraba en la idea de que el orden y la vida surgieron del caos primordial, un tema recurrente en toda la mitología egipcia. Hermópolis, por otro lado, estaba asociada con el dios Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Tot era conocido por su papel en la creación de los calendarios y el mantenimiento de la justicia. En Hermópolis, el mito de Loctoada, una agrupación de 8 deidades primordiales, era fundamental para explicar el origen del mundo y el papel de Tot como mediador entre las fuerzas caóticas y el orden. Los dioses y mitos regionales también influyeron en la vida cotidiana y en las prácticas religiosas locales. Las festividades y rituales variaban según la región y el dios principal, reflejando la diversidad de creencias en Egipto. Por ejemplo, la celebración del festival de Opet en Tebas honraba a Amón y destacaba la importancia de la realeza y la fertilidad. Estos festivales eran ocasiones para renovar la relación entre los dioses y los faraones, reafirmando la legitimidad del poder divino en la tierra. En los periodos de dominación extranjera y cambios dinásticos, las creencias y los cultos locales a menudo se fusionaron con las principales deidades del panteón egipcio, creando sincretismos únicos. Por ejemplo, durante el periodo helenístico, el dios griego Hermes se fusionó con Tot,
creando la deidad sincrética Hermetis. La vasta variedad de dioses menores y mitos regionales en Egipto subraya la complejidad y riqueza del sistema religioso egipcio. Para concluir, la mitología egipcia no solo fue el núcleo de su religión, sino que moldeó la forma en que los antiguos egipcios entendían el cosmos, la vida y la muerte. Desde la creación del mundo por Atum hasta los juicios de Osiris, cada mito reflejaba el profundo deseo de equilibrio y renovación. Aunque los templos y las pirámides han quedado en silencio, su legado sigue vivo, enseñándonos sobre el poder de las creencias, la búsqueda de la inmortalidad y la influencia duradera de esta antigua civilización en el mundo actual. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo.